y voy a presentar a Carmen, ¿eh? Que es la oradora de hoy, Carmen César. Bueno, Carmen César lleva muchísimos años en la Sociedad Teosófica, es miembro activo, siempre ha hecho muchas cosas, ha sido secretaria general de la sección española. Ella se hizo miembro en la Argentina, en la sección argentina, de donde hemos venido algunos, y bueno, no sé, ha echado sus raíces en España y está trabajando de distintas maneras en en la sociedad y en este caso nos ha propuesto algo interesante que está relacionado con nuestro destino. La charla de ella para hoy es si podemos, se refiere a si somos capaces de construir nuestro destino. Entonces, bueno, sin más, Carmen, te agradezco tu disposición, agradezco también a todos los presentes y, y ya puedes hacer uso de la palabra y puedes compartir pantalla. Me imagino que tendrás una presentación, ¿no? Sí, un Sí, poquito. si no la tienes no pasa nada. Sí. Ahora esto es lo práctico, usual y bueno, a ver, vamos a ver. Aquí está. Ujú. Ay, madre, empecé por el final. Bueno, aquí estamos. En realidad, yo quería decir que este título yo lo elegí porque hace unas sesiones atrás, incluso fue cuando la terminación del curso de la rama, se suscitó el tema del karma. Y entonces me quedé yo un poco con la copla de Marta que decía, bueno, ¿por qué no hacemos un intensivo y para profundizar más sobre el tema? Y yo me quedé un poco con esa idea y cuando Carlos me propuso hacer una conferencia, me acordé de aquella situación y pensé, porque le pregunté a Carlos, Carlos, ¿de qué quieres que hable? Y entonces Carlos me dijo, habla de la vida en general. Y porque mis especialidades ya las conocéis todos. Entonces, como él conoce también mis especialidades, dice, mejor habla de la vida. Y entonces seleccioné este tema. Si somos dueños de nuestro destino y específicamente vamos a ver algunas ideas sobre el karma. También quería deciros que me podéis interrumpir en cualquier momento, ya sea para hacer una pregunta, hacer un comentario. Somos muy poquitos hoy y tenemos que aprovechar cuando somos pocos para tener esta oportunidad de poder eh, hacerlo más entre tú y tú, que si surge una pregunta y no me la guardo para el final, sino que la hago en el momento y lo podemos aclarar. Entonces nos vamos a la primera diapositiva y que yo esta diapositiva la definí como el desafío de vivir. En realidad, como dice ahí esta pequeña presentación, la vida es un constante reto, porque la vida es parte de un proceso eterno de cambio. Y no nos estamos refiriendo exclusivamente a nuestras vidas, porque es así, pero todo en la naturaleza, todo lo que está creado, mm, está en permanente movimiento, en permanente cambio. Todo esto nos lleva a entender esta situación. Realmente entendemos que la vida es un proceso eterno de cambio, lo entendemos,
pero hay un entendimiento de sí, leemos las palabras, sabemos que es el proceso, que es eterno, que hay un cambio. Pero en realidad lo que necesitamos es comprenderlo, que entre una comprensión, porque el hecho de entender algo es como que queda fuera y el comprenderlo ya lo incorporamos dentro nuestro como una experiencia y como un conocimiento. La vida nos va presentando, nuestras vidas nos van presentando momentos en que tenemos que resolver problemas, ya sea con respecto a los demás. Es que muevo el ratón y él acciona como quiere. Con respecto a los demás, con respecto a nosotros mismos, ahí, tranquilo. Puede haber muchos tipos de situaciones y yo he puesto aquí un poco 3 ejemplos, ¿no? He puesto una escalera que se rompe y hay un dilema de cómo hacer para sobrepasarla, pero esto también se refiere a la ruptura de nuestras cosas internas, a la ruptura con estructuras que tenemos internamente y también ruptura con amistades, con relaciones. Siempre se nos plantean nuevos desafíos, nuevas formas de actuar, de pensar, porque tenemos que resolver, como en este caso este señor tiene que resolver el problema de que se ha roto la escalera y él tiene que seguir subiendo. Y para nosotros estos planteamientos también son básicos, pero son los que nos enfrentan a la vida. También tenemos nuestros triunfos, porque no todo en la vida es cosas para resolver problemas, enfrentamientos, situaciones, experiencias duras. No, también nuestros esfuerzos dan buenos resultados y en estos momentos pues nos engrandecemos, nos elevamos, pero volvemos otra vez a la vida cotidiana y sentimos que a veces es como una piedra que nos pesa y que estamos intentando empujarla porque la vida se nos hace pesada. Todos tenemos estas experiencias y vamos a ver qué tiene que ver el karma con todo esto. Pues últimamente también, estos últimos años, hemos estado pasando por experiencias bastante duras y en la actualidad también situaciones que nos ponen frente a límites de inseguridad, ansiedad, angustia. Nadie puede olvidar de que en Europa tenemos una guerra y que esta guerra pues nos afecta a todos y no sabemos cuáles son los niveles en el futuro y esto crea ciertas expectativas no del todo positivas y sí en cierta medida angustiantes. Y entonces nosotros podemos pensar, ¿somos dueños auténticamente de nuestro destino? ¿O somos como hojas que las mueve el viento? Vamos a tratar de comprender desde el punto de vista teosófico qué es el karma y si finalmente tenemos libre albedrío, porque esto es muy interesante analizarlo. Tenemos una definición de karma. Karma físicamente es acción, como el señor que está sentado ahí empuja las
fichas como si fueran del dominó, él está actuando físicamente. Pero metafísicamente, nosotros en Teosofía hablamos de la ley de retribución, la ley de causa y efecto o la ley de causación ética. Vemos que este señor empuja las fichas, pero en definitiva estas fichas se van golpeando unas a otras y será próximamente aplastado por su propia acción. Esta ley de karma es una ley universal, a la cual todo lo creado está sometido a esta gran ley. El karma es una ley absoluta y eterna en el mundo de la manifestación, y como solo puede haber una ley en el absoluto, con una sola causa eterna, siempre presente. Como ya he dicho, lo consideramos como la ley última del universo, la fuente y el origen de todas las demás leyes que existen en la naturaleza. Karma es la ley infalible que ajusta el efecto a la causa, en los planos físico, mental y espiritual. Como ninguna causa deja de producir su debido efecto, desde la más grande hasta la más pequeña, desde la perturbación cósmica hasta el movimiento de nuestras manos, y como lo semejante produce lo semejante, karma es aquella ley invisible y desconocida que ajusta sabia e inteligentemente y equitativamente cada efecto a su causa, haciendo remontar ésta hasta su productor. Aunque incognoscible aparentemente esta ley, su acción, la acción de la ley de karma, es totalmente perceptible. Y así lo vamos a ir viendo. La ley de karma es la relación de causa y efecto establecida a medida que el hombre transforma la energía. Tiene en cuenta no solo el universo visible y sus fuerzas, sino también el universo invisible, que es muy amplio, y la verdadera esfera de acción del ser humano. Así como con un simple parpadeo lanza el hombre al universo una fuerza que afecta el equilibrio de todas las demás fuerzas cósmicas en el físico. Con cada acto de pensar o sentir cambia la mutua adaptación entre él y el universo. Aquí yo he recopilado del libro, que no sé si vosotros lo conocéis, Fundamentos de Teosofía, que lo escribió el señor Jinara Hadassah, uno de los presidentes internacionales de la Sociedad Teosófica, y él hizo un estudio, tiene un capitulito muy interesante, muy detallado, y entonces yo saqué dos figuras que había allí, le di un poco de color porque todo es blanco y negro, y entonces él hablaba de la acción y la reacción. Cómo se mueve en los distintos planos en los que actuamos y cómo formamos nosotros y nos rodea a nosotros nuestro karma, ¿no? Entonces él dice que las aspiraciones crean ideales, y aquí tenemos muy poquitas estrellitas. Porque las aspiraciones nobles y sinceras, está hablando no de aspiraciones ambiciosas y egoístas. La investigación de la verdad
nos da inspiración. Entonces él las identifica que ya hay un poco más de inspiraciones. La crítica, si somos críticos a nivel mental, creamos para el futuro depresiones. Y vemos que ya lo oscurito va aumentando. A nivel de las emociones, las simpatías crean satisfacciones, ¿eh? Que son estos triangulitos verdes. Hay pocos. Y las antipatías y dan como resultado disgustos, que son los triangulitos negros. A nivel físico, las buenas acciones nos redundan en comodidades, que están de color rosa. Y los agravios, o sea, las acciones agresivas, negativas, nos traen sufrimiento. Entonces aquí esta explicación es un poco esquemática para que veamos la proporción y vayamos haciendo un análisis nosotros mismos de cómo todo esto que nos propone Jinarajadasa en su libro, de estas aspiraciones que dan ideales, de la investigación de la verdad que nos inspira, cómo criticamos y el retorno son las depresiones. Vayamos haciendo ese análisis dentro nuestro, cómo juegan todas estas fuerzas de tal manera que estamos usando una energía que poseemos desde el principio de los tiempos de una manera egoísta, ambiciosa, demasiado individualista, que llega un momento que nos tapan el sufrimiento, el dolor, pero no es de nadie, es el que nos hemos provocado nosotros mismos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestras acciones físicas. Por lo tanto, aspirar, soñar, planear, pensar, sentir, obrar, significa poner en movimiento fuerzas de los tres mundos. Y según el uso que hagamos de ellas, ayudamos o estorbamos. Por lo tanto, toda la actividad que nosotros realicemos en cualquier nivel de estos mundos al que pertenezca, es la energía divina que está en nosotros, convirtiéndonos en los transformadores de esa energía. Lamentablemente, estamos empleando bastante tiempo nuestro como digo, algunas veces mirarnos el ombligo y mis ambiciones y mis egoísmos, y poco tiempo dedicamos a las verdaderas aspiraciones nobles, a los ideales, que nos cuesta mucho asumir de que en algún momento tenemos que despertar. Aquí voy a pasar a un tema que de pronto puede ser un poco controvertido, pero lo traigo porque estuve investigando tanto en el librito de Fundamentos de Teosofía, como en los comentarios de Blavatsky que hace a la doctrina secreta. Y nos vamos a meter en este tema, en los Lipika. HPB dice, que no lo digo yo, dice: los Lipika son emanaciones graduadas
siempre descendiendo más y más abajo en la materia, a partir del principio primordial, que es llamado el primero, el Svabhavat. Por detrás de él, de ese primero, el manifestado, la deidad silente, está con él, como con nosotros. Esto es, era y siempre será. Vemos que karma aparece inmediatamente en el primer despertar. Pero junto con esta gran ley aparecen manifestaciones, emanaciones, jerarquías, y ahora vamos a ver cómo lo llaman en las diferentes religiones, que ponen en movimiento esta ley universal del karma. Por lo tanto, este primero será la raíz de la cual todos estos poderes y jerarquías descienden. Estas emanaciones, aunque pertenezcan a los mundos superior, medio o inferior, todos son, excepto en densidad material, todos son uno, excepto en densidad material, que determinan su manifestación exterior y los resultados producidos, y la esencia real, la cual es de sus relaciones mutuas que son establecidas desde la eternidad por leyes inmutables. O sea que esto aparece en el primigenio Big Bang, allí vaya a saber eones de tiempo, aparece la ley de karma regida, transmutada a través de diferentes emanaciones que van en gradación hasta la manifestación física. Todos ellos están diferenciados en densidad de materia, pero no en cualidad. La cualidad es la misma para todos y el ser humano tiene las mismas potencialidades si las supiéramos desarrollar como los Dianchuan superiores. Ellos son los hijos de Mahat, como los llaman, los hijos de la ideación divina. Ellos están inmediatamente abajo del plano absoluto de la ideación divina. Tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos porque son totalmente abstractos. Y ella hace una advertencia de que no debemos concebir estas jerarquías o estas emanaciones, estas manifestaciones de la vida una, como si fuera una escalera. Entonces ella misma dice, ellos son los hijos de Maat, como los llaman. Ellos están inmediatamente abajo del plano absoluto de la ideación divina. Pero hace la salvedad, tenéis que tener en cuenta siempre en paralelo esta frase, que el punto está en todas partes y la circunferencia en ninguna, haciendo relación a estas emanaciones. Porque no es una gradación como una escalera, ¿vale? Estos seres son tan omniabarcantes, que solo se diferencian por la densidad que van adquiriendo hacia los planos más materiales. Pero no dejan de poseer las calidades, las cualidades de la unidad.
No están separados, sino que cada uno va cumpliendo con una función diferente, pero están unidos. Eso es lo que Blavatsky, ella trata de cuando explica este tema. Los nombres cambian en cada cultura o religión. Son aquellos que en la Cábala se les llama los 4 ángeles registradores. También San Juan en el Apocalipsis habla de los registradores del libro de la vida. En India le llaman los 4 Marajás, aquellos que registran todo pensamiento y acto del hombre. Estos lipikas son puestos precisamente para asentar en la luz astral superior los registros de todas nuestras acciones, hechos, palabras y todo aquello que hagamos. En cierta medida vienen a constituir como el cuerpo de ese akasha que conocemos como el akasha. Es donde queda registrado absolutamente todo lo que pasa, no solamente para los seres humanos, sino todo lo que está sucediendo en un proceso evolutivo. Ellos están directamente conectados con karma. Finalmente, Blavatsky termina su explicación y dice: si me preguntas qué relación tienen los lipikas con la humanidad, con el hombre, esto ya lo he dicho. Ellos son los registradores. Porque claro, los que le hacen las preguntas insisten, entonces en determinado momento le vuelven a preguntar y dicen: si me preguntas qué relación tienen los lipikas con la humanidad, con el hombre, esto ya te lo he dicho. Ellos son los registradores. Jinarajadasa, por otra parte, él dice: los señores del karma ni castigan ni premian. No hacen más que aplicar las fuerzas del pasado de un hombre de manera que en su nuevo agrupamiento le ayuden a dar un paso más hacia su arquetipo. Y Jinarajadasa plantea la idea de que todos internamente tenemos un arquetipo perfecto. El que sea, cual sea, internamente, y que todo lo que nos lleva a través del karma es lograr que cada uno alcancemos nuestro arquetipo, ese arquetipo divino. En esta aplicación de alegría o tristeza, de bienestar o desgracia, los señores tienen en cuenta una cosa: que el objeto de la vida del hombre en su presente etapa no es ser feliz o infeliz, sino alcanzar su arquetipo. Hay un karma de partida. Cuando se renace, generalmente la proporción que se le otorga para esta vida es darle una porción mayor de karma bueno que del malo, porque generalmente el karma malo hace que trabajemos muy intensamente y se vuelve a crear un karma mixto, bueno y malo. Hay ascensos y descensos en el karma. Aquí yo he puesto en el estado evolutivo que estamos ahora, siempre está pesando más el karma negativo, y del positivo tenemos un poquito menos. Dentro de este sería todo el karma al completo, pero cuando se renace, los señores del karma, vamos a llamarlos así, que no son señores, porque
Vamos a ver, este es Tot, el dios Tot egipcio, que se le relaciona, que es uno de los que apuntan el destino de los hombres, ¿ne? Que a su vez era el dios de la escritura, justamente, el dios de la sabiduría y de lo que es el hermetismo. Esto lo puse como ejemplo, digamos, por poner una imagen. Entonces tenemos un karma positivo y otro negativo, que cuando venimos a la reencarnación se administra determinada cantidad de karma negativo, un poco, y bastante karma positivo, para que podamos trabajar y funcionar en esta vida, porque si no nos veríamos avasallados no podemos en una sola vida eliminar todo lo que traemos como carga. Entonces, dentro de esta vida tenemos un karma que es el individual, el que traemos cada uno de nosotros, y hay un karma también colectivo. Entonces, el karma individual, ¿cuál es? Aquello que ya traemos como herencia nuestra del pasado, de un pasado de comportamiento que tuvimos en otras vidas, en las cuales fuimos buenos, malos, regulares, fuimos ambiciosos, egoístas, herimos a fulano, molestamos a mengano, hicimos buenas obras, tuvimos pensamientos nobles, etcétera. Todo ese caudal es el que se considera como karma individual, que nos da las condiciones físicas en las que venimos inclusive. Por ejemplo, nos hemos planteado muchas veces la pregunta, ¿por qué un niño nace defectuoso? ¿Por qué ya viene con un problema desde el nacimiento, ¿no? Y todo esto es un karma entre la familia, entre el niño, los padres. ¿Qué habrá, como dicen los evangelios, que Jesús decía, quién fue el que pecó, él o sus padres? Cómo esta relación individual se vuelve un poco grupal cuando ya estamos en contacto con la familia, en un trabajo, en nuestras relaciones, pero este karma individual nos trae ciertas características que ya hablamos en otras oportunidades sobre los skandhas, que son las tendencias que traemos a esta vida. Por otra parte está el karma colectivo, que es el karma que tenemos inclusive como jerarquía. La jerarquía humana tiene su propio karma en forma global, porque todos participamos de alguna manera del mismo tipo de experiencia, vivamos donde vivamos. Todos tenemos planteamientos, todos tenemos una mente más o menos despierta. Tenemos unas pautas muy marcadas como seres humanos. Entonces es un karma colectivo y muchas veces hemos estado hablando del karma colectivo que tenemos como humanidad. Y también karma colectivo es el nacer en un determinado país con determinadas costumbres, y hoy lo vemos muy marcadamente, qué es lo que está pasando con las mujeres que se quitan el velo y que esta parte de la humanidad todavía con esas creencias ancestrales que no terminan de quitarse. O tenemos diferentes tipos. Es que ahora con los medios de comunicación que tenemos, podemos ver miles de ejemplos de cómo el karma está funcionando, el karma individual y el karma colectivo.
De este asunto tan vasto del karma humano, esto lo dice Jinara Hadassah, dice, o del hombre en acción, solo un bosquejo puede darse en un sumario tan breve como este. En realidad estamos haciendo un intento de comprender, no entender, sino comprender esta ley del karma. Para comprender el karma en su plena actuación y significación, se requiere la sabiduría de un adepto. Pero comprender sus principios es cambiar plenamente el concepto sobre las posibilidades de la vida y de uno mismo. ¿Mm? Para comprender el karma, primero nos tenemos que despojar del sentimiento de ser víctimas. Nosotros no somos víctimas ni de los gobiernos, ni de nadie, somos víctimas de nosotros mismos. Y tenemos que aprender a salir de victimizarnos, el lograr superar las circunstancias que nos rodean, el pensar que no podemos cambiar nuestro carácter, nuestras tendencias, es ponernos trabas psicológicas difíciles y a veces muy, muy complicadas de vencer. Y tenemos, y yo caigo también en esto, bueno, yo soy así, el de genio y figura hasta la sepultura. Y yo soy así, me tienen que aguantar así. Esto es como si quisiéramos imponer nuestra propia ley, ¿no? Sin embargo, para tomar las riendas de nuestro destino, es necesario hacernos cargo justamente de lo que fue nuestro pasado, de lo que estamos haciendo en el presente y de cómo va a repercutir todo esto en el futuro. Todos nos hemos escudado alguna vez diciendo, bueno, yo soy así por las difíciles circunstancias en las que viví, en las que nací, etc. Estos padres no me comprendieron, fui un incomprendido, me torturaron de pequeño. Mis compañeros son crueles, mi pareja es una despiadada, etc. Siempre hay algo que son los demás, pero ese análisis interno para comprender qué es lo que nos está pasando muchas veces no lo hacemos. En segundo lugar, dentro de las circunstancias que tenemos, y no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que tenemos libre albedrío. A pesar de que venimos marcados por determinadas tendencias, por estos escándalos del pasado, tenemos márgenes de maniobrabilidad como para poder elegir en determinado momento. Y esto la experiencia nos lo dice. No la experiencia de otros, nuestra propia experiencia. Cuando pasan determinadas cosas, si yo hubiera actuado así, porque lo hemos pensado previamente, pero no lo hemos hecho. Si yo hubiera dicho, en vez de decir esto, hubiera dicho lo otro, pero ¿por qué tengo esa capacidad de análisis a posteriori y no antes? Este va en relación justamente con todo lo que aprendemos en teosofía sobre el discernimiento, sobre la reflexión, más que la impulsividad. Dentro de todas estas circunstancias que vivimos en nuestra vida, tenemos suficiente libre albedrío como para construir un mejor futuro.
Entonces he puesto aquí otro cuadrito que estaba en el libro de Fundamentos de Teosofía, en que Jinara Hadassah, a ver si puedo mover el ratón, ahí, en que Jinara Hadassah por favor, no lo voy a mover, nos indica cómo traemos de nuestro pasado actos benéficos, actos nocivos, aspiraciones y deseos, pensamientos sostenidos, éxitos, experiencias dolorosas y deseos de servir. Venimos como con una ensaladilla rusa a esta vida. Estos actos benéficos que hicimos en el pasado nos hacen conectarnos en el presente, en esta vida presente, en un buen ambiente, en un buen lugar. Los actos nocivos nos conducen a un mal ambiente. Las aspiraciones y los deseos que tuvimos en nuestro pasado se desarrollan ahora en capacidades. Los pensamientos sostenidos han creado un carácter. Es el carácter con el que venimos ahora. Los éxitos del pasado nos traen el entusiasmo por hacer determinados proyectos. Las experiencias nos traen mayor sabiduría. Y las experiencias dolorosas nos hacen tomar conciencia. Y los deseos de servir nos llevan hacia la espiritualidad. Esto es como un pequeño resumen, porque hay dentro de cada uno de estos conceptos, hay un pequeño mundo en el que todos nos movemos, todos sentimos que necesitamos vivir en un buen ambiente. Los malos ambientes no nos gustan, pero en determinado momento la vida nos lleva a vivir experiencias que no son tan buenas, que no las vemos que nos agraden. Y sabemos inclusive que no solamente estas aspiraciones y deseos que se convierten en capacidades solamente vienen del pasado, que las fortalecemos en el presente. Y nuestras aspiraciones y deseos de esta vida serán mejores capacidades para el futuro. Este cuadrito se mueve de una manera bastante amplia, en la cual cada uno tenemos que reflexionarlo dentro de los parámetros de nuestras vidas. Entonces he puesto esta imagen de este señor que en determinado momento para y detiene esa acción y reacción. Teníamos en la primera imagen el señor que empujaba en la ficha del dominó, pero que después se le venía encima. Y en esta, en cierta medida, actuando de una manera ecuánime, se nivela el karma. Ya vamos a ver ahora en la próxima diapositiva que les propongo. A ver. ¿Hay libre albedrío? ¿Qué somos nosotros? Y yo he puesto aquí una respuesta, lo que hace con su tiempo. Porque en cada momento estamos pensando, sintiendo y actuando. ¿Cómo distribuimos esa energía divina que tenemos en nosotros? A través del karma rectificamos, reeducamos la personalidad para que en ella se refleje nuestra verdadera esencia espiritual.
Y finalmente hago esta pregunta que puede ser para todos nosotros, dentro de lo que hemos experimentado en teosofía. ¿Conocer la teosofía hace que cambie nuestro karma? Esto me gustaría ya entrar a dialogar con vosotros. Si hay alguna pregunta, alguna, digamos, comentario, ampliación a todo lo que yo dije. Lo que pasa es que todo esto es como un enlatado, un extracto muy, muy grande de lo que es el karma, que no lo podemos, digamos, estos son generalidades, son pensamientos generales para que vayamos comprendiendo esta ley. Sí, sí, tú has pedido la palabra. No, ¿quién pidió la palabra? No, tú no. Una S, no sé quién es. Salomón. Ah, Salomón. Salomón Hola, Martínez. Adelante, Salomón. hola, Martín, y hola, Carmen. Hola. Oye, pues, definitivamente estar en los estudios de teosofía definitivamente nos trae mucha comprensión de la vida. Nos ayuda mucho a pensar, a discernir todo aquello que nos sucede. Y yo creo que ese punto es bien importante porque si uno no discierne lo que le sucede, pues sigue en la misma, se repiten las cosas de una manera constante y no hay cambio. Entonces, ese libre albedrío yo puedo decir que se puede direccionar hacia el discernimiento porque a través de él, bueno, por lo menos a mí me ha ayudado mucho y yo siento que mi vida ha cambiado desde que estoy en teosofía, porque en primer lugar me ayuda a entender quién soy, de dónde vengo, qué estoy haciendo acá, cuál es mi propósito, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, respecto al servicio, pues definitivamente es algo que ayuda mucho a que podamos sentirnos mejor, a sentirnos más realizados, porque como todos sabemos en teosofía, el servicio nos hace felices. La verdad es que esa es la consecuencia, ¿no? Pues no sé, nada más, Carmen. Muchas gracias. A ti, pero mi pregunta era muy directa, ¿no? Si en realidad los conocimientos a través de la teosofía eh, puede cambiar, puede cambiarnos, cambiar el karma. Esto es otra pregunta que yo hago así al... Emilce, sí, Emilce. Sí, buenos días a todos y muchas gracias por este diálogo porque es muy importante. Para mí no me cabe duda que la teosofía nos ayuda a tener conciencia para después tener un mejor discernimiento y en algún momento llegar al libre albedrío, porque si no estudiamos, pero estudiar no para el acúmulo del intelecto, sino para comprender el desarrollo de la vida. Pero a mí también me gustaría hacerle una pregunta, si usted puede, porque justo hoy a la mañana estaba estudiando La voz del silencio, en el libro de Annie Besant y Led Peter. Y hay un párrafo que dice, y no tenía a quién preguntarle, y justo me viene esto con el karma. Cualquier hombre, en cualquier tiempo, y sean los que sean sus deberes, puede dedicar su afecto a las cosas superiores y no a las cosas terrenales, pero puede no estar libre para dedicar toda su vida a un trabajo superior hasta que no haya satisfecho las exigencias del karma que ha generado, ya sea en vidas anteriores o al principio de la presente.
eso no lo ¿Y puedo, o cuál es sea, tu pregunta concretamente? ¿Qué es lo que no entiendes de eso? y justamente es que hasta que yo no consuma mi karma generado, no voy a poder dedicar mi vida al trabajo superior. Yo creo que no dice eso, ¿eh? Bueno, Si no escuché mal, porque dice, pero no puedo estar libre para dedicar toda su no, vida. pero mira, no, ahí está en un contexto. Ahora ya recuerdo un poco más el contexto. No, lo que a pesar de que no podamos estar libres completamente para realizar un trabajo altruista o lo que fuere, no vamos a dejar de hacerlo. No se está refiriendo que hasta que no termine, aunque no hayamos agotado nuestro karma totalmente, podemos hacer lo que esté en nuestras manos. Yo creo que quiere decir eso, porque Bueno, a veces las traducciones son un poquito complicadas, mm, pero creo que va abocado a eso, como queriendo decir que si bien no somos perfectos y no hemos alcanzado la iluminación, no tenemos que esperar a ese proceso final para hacer buenas obras. gracias, gracias. Por eso estudiar teosofía nos abre el camino. Gracias, infinitas gracias. Nada. No sé quién más que no veo bien. Yo. Marta, Marta. Marta, puedes hablar, hija. Sí, me pilláis tomando Buen chocolate. provecho. Hablando de karma, me pilláis tomando chocolate. Gracias, Carmen. Mira, una pregunta. Como la ley de la gravedad, por ejemplo, es una ley que no está ahí, pero que no está ahí para que nosotros aprendamos a andar y no caernos. No está ahí para que nosotros adquiramos equilibrio. Simplemente es una ley que es y que está. Mi pregunta es, también esto sucede con la ley del karma. La ley del karma es una ley de la retribución que toda causa, porque tiene sentido, desde el punto de vista físico y metafísico, toda causa tiene su efecto. De acuerdo, pero esa ley de causa y efecto no, la ley del karma no está ahí para que seamos mejores, pregunto, sino simplemente si actuamos mal, eso tendrá una vibración más densa, me estoy inventando, tendrá una vibración más densa y obviamente producirá consecuencias de la misma naturaleza de densidad. Como si prendo fuego, pues se quema a lo que he prendido fuego. Pero no está ahí, pregunto, para que seamos mejores ni peores. Simplemente es una ley que existe, que es universal, que ha estado ahí siempre y que es una de las leyes. Es la principal, la primera La fuente de gran todo, ley la fuente de todo, de sí. la cual provienen todas las demás leyes. Sí, pero en una frase ya la pregunta. ¿Tiene connotaciones éticas para ti? Que a consecuencia de esto. No, en realidad la ley de karma ni premia ni castiga. Esto lo tenemos claro, ¿no? La ley de karma es la que suministra en cierta medida las condiciones para que en el caso de la jerarquía humana alcance su propio ideal y su propio arquetipo. No tiene un sentido de castigo y no tiene un sentido de premio, para nada, en absoluto. No entra a juzgar. Este se portó mal, le voy a dar. No, eres tú misma, la que estás haciendo esa administración de acuerdo a en qué has empleado tu energía, no solamente ahora en esta vida, sino en vidas pasadas. O sea que esto no es
no tiene... El sentido ético lo ponemos nosotros. Perfecto, es lo que quería decirte, perfecto. Como has ¿eh? hablado de causación ética, pero le das es otro significado, esto de causación ética, no es Claro, la ética de la que hablamos. la ética la empleamos nosotros para aclarar de cómo llegar felizmente a ese arquetipo final. Entonces, tenemos un lenguaje. Desgraciadamente nos movemos con palabras, ¿eh? Pero si nosotros destruimos, voy a tratar de eliminar las cosas buenas o malas, pero si tú matas a otra persona, le privas a esa persona de que se desarrolle en su vida, estás asumiendo una acción que tendrás que aprender en el futuro a que el haber matado era algo que privaste a otro de su libertad para realizar su vida. Sí, pero que Entonces, entra la ética, pero porque Vale. la metemos nosotros. Vale, pero no está ahí la ley del karma para que aprendamos nada. Simplemente si privamos de vida a alguien, eso generará... Mira, por un lado está lo que hablábamos, por eso traté de meter esa vida una del principio, de la cual todo proviene y en la cual todos estamos viviendo. Esa energía universal, esa vida una, ¿vale? Esa vida una se manifiesta, pero necesita emplear determinadas leyes, si no sería un caos. Entonces, hay una serie de manifestaciones, de emanaciones de esa primigenia energía que se convierten en leyes, porque si no los planetas se chocarían. Lo que tú dices, la ley de gravedad para la Tierra, para los planetas, todo, pero todo está viviendo a costa de esa vida universal interna, que no la vemos. Le decimos interna porque no la vemos, pero es la vida que anima todo. Entonces, para que esa vida esté organizada de determinada manera, aparece lo que llamamos karma, lo que llamamos los registradores, porque los llamamos así. ¿Me entiendes? Hay que darles un nombre, empleamos lenguajes, pero lo que tenemos que entender es la esencia de la idea. Lo importante es comprender, no entender, sino comprender cómo actúa en nosotros esas grandes leyes, esa gran ley universal. Más Gracias. palabras, nada. Sí, tú, Giuseppe, que no me acuerdo Sí. de tu nombre. Vale, muchas gracias. No, quería preguntarte una cosa. Tú has mencionado un pasaje bíblico muy interesante y muy conocido y a veces ni siquiera por los católicos ni por las personas que estudian la Biblia. Y es decir, cuando los discípulos de Jesús le preguntaron quién había pecado cuando vio a un hombre ciego. Y le preguntan si había pecado él o sus padres. Pero la respuesta de Jesús fue completamente distinta, porque le dice, ni este pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Es decir, en este caso, entonces me pregunto, ¿el karma no lo tenía ni por sus responsabilidades, entre comillas, de las vidas anteriores, ni por sus padres? Entonces, ¿de qué karma estamos hablando? ¿Qué responsabilidad tiene? Porque aquí, que Dios se manifieste haciendo sufrir, entre comillas, a una persona, bueno, Pero a mí no me convence. quiero que leas la respuesta de Jesús otra vez, porque ahí está. Dice, ni este pecó ni sus padres, sino que fue
para que las obras de Dios se manifestasen en él. Punto, para ahí. Es para que las obras de Dios se manifestasen. Entonces él está hablando no únicamente del físico, no está hablando del alma de esa persona. Que luego, que tenemos que entender que todo se desencadena en el físico. Pero en realidad me dice lo que dice Jinara Hadassah en Fundamentos de Teosofía, que es lograr llegar al arquetipo. Es exactamente igual que sus obras, como es, que no guardo en la memoria, que logre manifestar los bienes divinos. Las obras de Dios. Las obras de Dios es igual, ¿me entiendes? Sí. Entonces, obviamente, por eso hay que entender, y estos tienen claves de interpretación, porque todo también en la Biblia no es letra muerta, sino que le tenemos que dar vida. Lo que está diciendo es que hay una ley que se cumple. ¿Que se cumple para qué? Para que justamente pueda tener un templo adecuado donde pueda habitar Dios. Y para tener un templo adecuado habrá que pasar determinadas cuestiones que vienen del pasado. Por lo tanto, perdóname, si he entendido bien, entonces tenemos el karma nuestro de las vidas anteriores o de nuestros antepasados más cercanos, o también porque tiene que cumplirse algo y por tanto tenemos un karma que podríamos llamarlo desconocido. Exacto, mira, tú has dado en el clavo, es que conocer en plenitud, por eso esto hay que reconocerlo, conocer en plenitud todos los entresijos del karma es muy complejo, no es fácil. Aquí damos unas pinceladas y estamos dando un poquito un panorama para comprender a veces la vida, lo que nos pasa, lo que pasa en el mundo, y que es una ley de retribución y de restauración, porque está en la Cábala, es el Tikkun, que ellos no le llaman como en Teosofía, le dicen que restaura. Volvemos a la encarnación para restaurar aquellas acciones del pasado que fueron incorrectas. Pero es muy complejo, no es tan sencillo porque es toda una trama, porque en el momento en que tú estás pagando un karma del pasado, de pronto estás contrayendo otro, que es inmediato y que cambia tu vida de hoy para mañana. Entendido, está claro. Mira, en el karma individual, en el que no lo mencioné, en el karma individual, venimos con un karma que es totalmente fijo. Entonces tú naces con ojos oscuros, pelo oscuro, tez blanca o lo que sea. Esto es inamovible. Si naces sano o vienes con una enfermedad congénita, etc. Este es un karma fijo. Ahora hay otro karma que puede ser, es fuerte, que es cuando hablamos a veces coloquialmente y decimos casamiento y mortaja del cielo baja, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay determinadas acciones o situaciones en nuestra vida que son muy fijas, pero las podemos todavía un poquito manejar. Y hay otras que son tan leves como si fuera, mira, yo las tengo identificadas porque a mí el ejemplo de hace muchos años que escuché a alguien
que explicaba esto, el karma fijo es como la bala de un cañón. Te atraviesa y te barre. El karma que tú puedes ir moldeando es como el balón de fútbol, ¿no? Que tú lo recibes, el impacto es muy fuerte, pero puedes tener una reacción. Y el otro karma, que es todavía mucho más suave y más leve, es como el de la pelota de ping-pong, que te llega, pero la puedes manejar. Entonces, hay 3 elementos allí que constituyen nuestro karma. Por eso podemos hablar del libre albedrío, que dentro de ese karma fijo como la bala de cañón, que es la que nos marca prácticamente toda una vida, tenemos, perdonar que no apagué el teléfono. Ahí. Tenemos en la vida estos 3 tipos de karma que algunos podemos manejarlo y otros no. Que a su vez en esta misma vida, de acuerdo a cómo actuamos con ese mínimo libre albedrío que tenemos, creamos nuevos karmas para esta vida, inclusive, que no es un karma que lo vayamos a pagar en la vida siguiente, sino que en esta propia vida tenemos el resultado de nuestras actuaciones. O sea que es muy complejo. Y esto lo tenemos que, por eso decía que entender esta ley es interesante, pero comprenderla es más complejo. Me Porque doy cuenta. ¿eh? Me doy cuenta y te doy las gracias por la explicación, porque la última parte de la respuesta de Jesús, te digo que efectivamente no, es bastante difícil, aunque parezca fácil, pero no lo es en absoluto. Pero tú fíjate que hay allí en la respuesta de él, está bastante clara. Lo que pasa que hay que mirar un poco más profundamente, más allá, ¿no? Porque a veces nos quedamos presos de las palabras, pero ¿qué era la intención de Jesús de explicar? Claro. Porque es muy profunda ese pasaje, es muy profundo. Sí, es muy profundo, pero a veces podría, en cierto sentido, digamos, crear a las personas que no tienen un conocimiento adecuado, te digo que podría, digamos, podrían surgir unas preguntas o unas ideas, como por ejemplo, bueno, si a Dios le ha gustado que mi hijo naciera ciego o que yo naciera ciego, entonces, bueno, sí, que las obras se manifestasen, que las obras de Dios se manifestase en mí, pero bueno, mientras tanto yo estoy sufriendo, mi hijo está sufriendo, es decir, el tema del dolor, del sufrimiento, a veces es difícil de entender cuando no hay una causa, entre comillas, directa, una responsabilidad directa, ¿no? Entonces eso a los seres humanos, y eso me lo digo a mí mismo como ser humano, lo digo apertis verbis, como se dice en latín, es decir, puede costar mucho entenderlo y entenderlo, digamos, al 100%. Yo, No, perdóname, no lo esto- entiendo. Carmen, perdona, yo no lo entiendo el pasaje ese. No lo entiendo. Mira, para entender la Biblia tenemos que entender varias cosas. Primero, que son traducciones hechas de lo que era la lengua, que era el hebreo antiguo, al griego y del griego al resto de los idiomas. Y cuando se hace la traducción de una a otra lengua, se pierden a veces el sentido. Por eso es difícil encontrar el sentido, pero hay que tomar, mira, esto es, hay que acostumbrar la mente a hacer investigación. Es complejo esto, no es sencillo, porque Vale. hay que guiarse por la idea central. Y a veces aparecen ideas
que van como meandros que te pierden. ¿eh? Pero ahí la clave está en las últimas palabras de Jesús que dice preparar esa, digamos, para que haga las obras divinas. Esto es, nosotros estamos sufriendo aquí para prepararnos justamente para llegar a ser un Dian Chohan. Pero en estos momentos estamos ciegos, como estaba el pobre ciego, sufriendo en la oscuridad porque no hemos despertado a esa luz. Tiene varias interpretaciones, no solamente hay una sola interpretación, porque el ciego también se puede interpretar como un símbolo, Estar ciegos en la... ¿Quién fue el que pecó aquí? ¿Por qué estamos ciegos? No es... tenemos que preparar estos vehículos de tal manera para que pueda esa energía divina de la cual hablamos al principio manifestarse, que es Dios lo que habla como Dios. ¿Alguna otra palabra más? Pregunta. Bueno, pero mi pregunta nadie me la respondió. ¿Conocer la teosofía hace que cambie nuestro karma? Hider había pedido la palabra. ¿Quién? Hider, Hola. Hider. Hola, Carmen. Pues yo quería contestar tu pregunta. Sí. Desde mi percepción, ¿verdad? Que si conoces. Es que no te oigo bien. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Ay, perdón. Que si conocer la teosofía iba a cambiar nuestro karma, pues yo creo que ya por karma estamos inmersos en estos grupos, ¿verdad? Donde tenemos contacto con personas como todos los hermanos que estamos cercanos, digamos, a ciertos conocimientos. Sin embargo, va a depender de nuestro libre albedrío qué hagamos con esos conocimientos. Entonces nos va a cambiar la teosofía, va a cambiar el karma. Pienso que va a depender mucho de nosotros mismos. Vale, muy bien. Muchamente gracias. Y gracias por todo, ¿verdad? Bueno, hay alguien más que pide, es que no los veo. Y hay dos, estoy yo. Que no te veo, no veo, sí. Y Raquel Fernández. Vale. A ver, me parece muy bien, muchas gracias por tu presentación, por tu ponencia. Creo que está muy útil. Es una reflexión necesaria que tenemos que hacer siempre. Y hay algunas cosas que destaco. Por ejemplo, cuando dijiste la justificación que uno suele hacer. Yo soy así por las circunstancias que en mi nacimiento nací en esta cuna, mis padres, mi hogar, fui maltratado, fui no sé cuánto, tal, no tuve los medios adecuados y tal. Y efectivamente eso muchas veces sirve de justificación, pero la comprensión del karma nos hace completar la figura, porque nosotros paramos ahí en el nacimiento, las circunstancias, los medios, pero decir, ¿y por qué hemos nacido ahí? ¿Por qué hemos llegado ahí? Porque claro, porque teníamos unos escándalos, unas tendencias acumuladas que nos llevaron irremisiblemente a esa familia, a ese lugar, en esas condiciones. Entonces, esas tendencias las hemos creado nosotros. Y creo que eso es muy valioso para reflexionar y sacarnos la manía de culpar siempre a nuestros padres, al país donde nacimos, a la ciudad donde nacimos, a la escuela donde fuimos, en fin, a todo lo demás. Todo lo demás está ahí porque nosotros mismos, de alguna manera, lo
hemos puesto en juego en encarnaciones anteriores. Y esto también, karma en definitiva es una ley de responsabilidad, es ni más ni menos que una ley de la naturaleza como la gravedad, el electromagnetismo, de acción y reacción, pero significa que o de acción, causa y efecto, ¿no? Pero significa que toda cosa que haces tiene un efecto. Y es como si uno estuviera en un juego, a veces en algunas formaciones, de motivación, de directivos y tal, se hace participar en un juego donde tú tienes que averiguar cómo funciona. Es decir, ¿no? Entonces, es eso, que al final de cuentas, hasta que el ser humano se da cuenta, el ser humano y el ser interno, ¿no? Se da cuenta de que esto, funciona así, que yo hago esto, claro, mira, he creado las condiciones para que entonces ahora me pase esto otro. Y la doctora Dani Besant tiene una figura muy buena para entender esto. Dice, karma es siembra y cosecha. Lo que siembras es lo que cosecharás. Esto también es universal, lo han dicho en distintas partes, lo decía San Pablo. Y entonces dice, y no importa que el agricultor tenía un traje, es decir, una encarnación cuando sembró, y un traje diferente, unas ropas diferentes cuando cosechó, es decir, en otra encarnación. Porque realmente causa y efecto están unidos, siempre están separados por el tiempo. Nunca hay nada que sea absolutamente instantáneo. Siempre hay, aunque sea una pequeñísima diferencia, como cuando accionamos el interruptor de la luz y la luz se enciende, siempre transcurre una millonésima de segundo, lo que tarda la electricidad en fluir, lo que sea, pero siempre hay una separación por el tiempo. Cuando hacemos algo que influye negativamente en nuestra salud, y es un acto continuado, no nos damos cuenta hasta que a lo mejor ya es demasiado tarde, hasta que ya se manifiestan, hacemos una analítica y dice, tengo el colesterol por las nubes. Entonces, claro, eso siempre hay un retardo, pero siempre una cosa asociada con la otra. Y creo que relativo a los lipicas, a la jerarquía de los lipicas, creo que a mí me parece que el nombre de los señores del karma, los registradores, todo eso ha sido, los registradores, bueno, sí, si lo entiendes como no antropomórfico. El problema de esos nombres es que se suele antropomorfizar y entonces muchos piensan que hay unos seres que se ocupan de llevar un registro y que de acuerdo con eso nos mandan una cosa, nos mandan otra, etc. Blavatsky dice en la Doctrina Secreta, en el tomo 1, dice, no es el rector, o sea, estos lipicas, no es el rector o Maharaya quien castiga o premia, con o sin el permiso o la orden de Dios. Esto lo pone de manera un poco irónica, ¿no? Sino el hombre mismo, y luego aclara, sus acciones o el karma. O sea, las propias acciones ya determinan automáticamente, atrayendo individual y colectivamente, como sucede a veces en el caso de naciones enteras, toda clase de males y calamidades. Nosotros originamos causas y éstas despiertan los poderes correspondientes en el mundo sideral. En la casa que mencionabas, que es la clave para entender esto. También en la Doctrina Secreta habla de que Mahat se manifiesta, cuando se manifiesta el universo, Mahat se manifiesta como algo que se llama Fohat, que expresa, es un puente que une el espíritu y la materia y que se manifiesta como leyes de la naturaleza. Y el karma es la ley de las leyes. Dice Blavatsky por ahí en otro párrafo que el karma es una de las leyes. El karma y nirvana son los dos conceptos más difíciles de entender. Entonces es extraordinario. Ella continúa diciendo, los cuales son magnética e irresistiblemente atraídos, o sea, esos poderes, hacia los que han dado lugar a aquellas causas y reacciones sobre ellos.
ya sea que tales personas verifiquen el mal prácticamente o ya sean simples pensadores que piensen, que mediten maldades. Y esto creo que es muy importante porque el karma, decimos, bueno, el ejemplo que pusiste tú de la bala del cañón, la pelota de fútbol y la pelota de ping-pong también me parece muy bueno. Nosotros no estamos, karma no es fatal, no es fatalidad. Nosotros podemos hacer modificaciones. Claro, siempre con el límite de nuestras fuerzas. Si nosotros empujamos con el codo un vaso y en la mesa y este se cae, pero lo pillamos justo antes de que se caiga, antes de que llegue al suelo, hemos hecho otra causa que compensa, que rectifica la que pusimos por descuido al principio. Pero a veces esto es tan grande que no se puede hacer nada. No alcanza nuestra voluntad o nuestra fuerza para tratar de rectificar eso. Por eso siempre se dice que, y el conocimiento, la pregunta que tú hacías, si el conocimiento del karma nos permite, perdón, el conocimiento de la teosofía nos permite modificar nuestro karma. Bueno, digamos, no modifica nuestro karma, sino que nos permite poner en juego nuevas obras, pensamientos y sentimientos y emociones que, que modifiquen la dirección o que compensen la dirección en la cual se desenvuelve. Y bueno, nada más, no quería hacer demasiado largo. No, muy bien, muy bien. No, estoy de acuerdo totalmente con lo que tú has dicho, muy buen comentario. Sí, Raquel. Sí, si quieres una respuesta corta a la pregunta de si conocer la teosofía hace que cambie nuestro karma, mi opinión es que no. Si entendemos por cambio una especie de privilegio o que nos evita el karma al tener un conocimiento que nos haga creernos superiores. Porque la doctrina secreta dice que el peregrinaje de la mónada se va a hacer sin ningún privilegio, es decir, es un peregrinaje obligatorio y sin privilegios. Yo creo que antes, al contrario, el hecho de conocer el karma aumenta en el sentido de que lo afina, porque ya no podemos, ya no somos desconocedores de todas las implicaciones que tienen hasta actos como un pensamiento que para el común de los mortales no tiene ningún efecto. Entonces, al conocer la teosofía, somos más responsables de nuestro karma, porque tenemos el conocimiento, aunque no lleguemos a tener la comprensión total que tú buscas, o sea, que tú nos estás invitando a ello. Es mi opinión. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Street Fades. Sí, hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué Sí, yo tal? quisiera participar con dos preguntas, indagaciones acerca de la lectura que tuve de hace tiempo del libro que mencionas de Fundamentos de Teosofía de Jinera comparado con algunas otras tradiciones que yo he estudiado, principalmente Advaita y no Sí, ¿cuál dualidad. es tu pregunta? Sí, bueno, mi pregunta es referente al arquetipo perfecto que refiere Jinarajadasa. Eh, según lo que yo entiendo, de la lectura que hice hace tiempo, es de que se refiere a un hombre, un arquetipo del hombre perfecto, con dominio de su cuerpo, de sus emociones negativas, de su flujo del pensamiento. Bueno, yo lo vislumbré como un hombre muy inteligente, altruista, virtuoso, compasivo, etcétera, ¿no? Mira, lo que Pero nos tenemos que convertir es en Budas. Esto es a eso simple. precisamente, perdón, precisamente a eso iba, que, bueno, en otras versiones que yo he oído hablar de otros maestros actuales que viven actualmente, que hablan de este arquetipo, lo refieren no como un ser así lleno de virtudes o con perfecta sabiduría y con un perfecto comportamiento, sino simplemente lo refieren como un hombre que se ha hecho consciente de su propio ser
que ha elevado a su conciencia a otros niveles, ¿no? Como conciencia de unidad con los demás, conciencia de que es un ser eterno, conciencia de Sí, que mira, es uno con el absoluto. Entonces, como que refiere que no es necesario, bueno, estos otros maestros defienden que no es necesario todo ese trabajo de perfeccionamiento para alcanzar el arquetipo, sino somos solamente es a través del propio ser y que con la liberación ya no sería necesario. mira, Entonces, estas son ideas de la New Age que fueron mal entendidas. Porque esto es pensar que ya somos todo, ya tenemos todo y no necesitamos hacer nada. Pero tú haces un análisis serio de esto, no de los demás, de ti mismo y cómo te encuentras. bueno, pues yo me parece que hay bastante evidencia histórica. Me refiero a histórica de las religiones, tanto de la espiritualidad, en que hay hombres que han sido bastante humildes, Bastante, pero no bastante es el ignorantes. bastante, es que no es el bastante. Es que lo que se busca es que esa manifestación de la unidad divina que está encarnada por los Dian Chohanes o por los Budas, como le queramos llamar, esos son los paradigmas nuestros. Ese es un paradigma, no el señor que tuvo más o menos un buen comportamiento y bueno, fue buena persona y tal y que cual. No, el paradigma nuestro es ese, es volver al uno. ¿Qué es volver al uno? Es lo que decía Carlos recién, lo más difícil de concebir es el famoso nirvana. Pues eso mismo. Entonces, esto en la New Age se ha confundido. Si nosotros ya somos todo, somos perfectos, y entonces hay que esperar que esa perfección se manifieste en nosotros. Ahora yo me voy de copas, mato a uno, pego 4 tiros, hago no sé qué, pero estoy esperando que venga la perfección. No, hay que hacer un esfuerzo. Y eso no depende de nadie más que de nosotros. Es ser adultos, es el volvernos adultos, el no pensar que va a venir la varita mágica del extraterrestre que me va a tocar en la cabeza y me dice, a partir de hoy eres perfecto. Qué frustración, ¿no? Qué mal. Es una situación injusta porque todos los que estuvieron antes que yo y los que van a venir después que yo no van a tener la varita mágica. Entonces, no, esto no es como actúa la ley de karma. La ley de karma es independiente del bien y del mal. Tú alteras las leyes de la naturaleza, pues tendrás que restituirlas en su momento. La ética y la moral cambian en todas las épocas. Lo que era ético y moral hace 15, 20 años atrás, ahora cambió. Y lo vemos todos los días. O sea que lo que tenemos que ver son los valores universales, los valores, digamos, aquellos que realmente van a resaltar ese ser interno. Convertirnos, como decía, creo que era Miguel Ángel, dice, lo único que yo hice fue sacar lo que le sobraba a la piedra porque la figura ya estaba dentro. Y nosotros somos lo mismo. Lo que falta es que nos saquemos todo lo que nos sobra porque la divinidad ya está en nosotros. Pero que nos sobran muchas cosas y la labor la tenemos que hacer nosotros. ¿Alguien más? Claudia Granados. Sí, Claudia, y cerramos con Claudia. Hola, gracias, saludos a todos. Pues yo nada más quería decir que para mí, al menos para mí en lo personal, el haber llegado a la teosofía, aunque aún no soy miembro, pero estoy en esto, la verdad a mí me ha ayudado mucho, ha sido como un aclarador
ha sido como lo que están diciendo ahorita. Para mí me ha servido de tanto como lo que acaba de decir ahorita Carmen con palabras tan hermosas. Es como que me está ayudando a sacar la figura que traigo dentro de mí. Y conocerlos y estar con ustedes, y cada vez que puedo entrar a una clase y aprender de todos ustedes, yo soy la más feliz, o sea, porque tengo, o sea, como que salen las herramientas de mí, es que no encuentro las palabras exactas para poderlo definir, pero es como que me dan armas para comprender, para aclararme, y como para todo. Y yo sí, al menos sí les voy a decir, si fue porque hice algo antes, híjoles, lástima que haya sido tan tarde, pero aún así estoy muy feliz y estoy muy agradecida, estoy encantada de haber encontrado a la teosofía. Sé que no va a cambiar eso, lo de mis acciones y mi responsabilidad, pero ahora puedo comprender muchas cosas. Y eso, pues, no sé, creo que es bueno. Eso es todo lo que les quería decir y dar las gracias. Y les saludos. voy a dejar en base a lo que dijo Claudia, es Gracias. que el hecho de entrar en contacto con las ideas teosóficas sí cambia nuestro karma. Sí cambia nuestro karma. Lo transforma. Y esto es una afirmación total y rotunda. Y os doy solo un ejemplo. Si llegamos a la sociedad teosófica siendo carnívoros, de pronto tomamos conciencia que el comer carne no implica solamente el ensuciar nuestros vehículos, sino que estamos produciendo dolor a un reino animal. Si entramos en esa comprensión y dejamos, por ejemplo, que no es obligatorio, dejamos de comer carne, estamos transformando nuestro karma, lo estamos limpiando inmediatamente. Y Hinara Hadassah está de acuerdo conmigo, por eso lo del libre albedrío. Claro que tenemos libre albedrío y claro que se produce cuando se entra en contacto con estos conocimientos ancestrales, que no quiero decir teosofía para que no suene esto como una secta o cosa por el estilo, pero sí con estos conocimientos profundos, nuestra conciencia empieza a reelaborar nuestro karma pasado. Ya lo observamos bajo otra perspectiva y estamos construyendo un karma futuro conscientemente. Entonces, sí, el hecho de ponernos en contacto con estas ideas, con esta fórmula que nos presenta la teosofía, transforma nuestro karma. Solamente quiero dejaros esa idea. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, muchas gracias a todos. Ha sido muy enriquecedor y creo que tenemos mucho para reflexionar, y recordad, lo que reflexionemos, lo que pensemos también genera un resultado. Entonces, y además, ¿qué más podemos decir si además actuamos en consecuencia con ello? O sea que realmente son temas muy profundos, pero muy, muy básicos, muy básicos. Y cuando digo básicos no quiero decir, no lo digo en sentido peyorativo o como menosprecio, decir esto es simple, sino muy fundamental, me refiero a eso, ¿no? Es la base. Si no entendemos esto, es difícil entender el resto de otras cosas y el mejoramiento humano. Así que bueno, muchísimas gracias, y lo que simplemente me queda es invitaros para hacer para las próximas actividades que tenemos, que vamos a ver aquí tenemos bueno, en las próximas actividades os lo dijimos al principio, vamos a repetirlo ahora un poquito.
aquí tenemos el próximo 4 de noviembre, el próximo 4 de noviembre, aquí vamos a comenzar el curso La Teosofía en el siglo XXI. Si estáis interesados, es un curso de 12 sesiones que lo imparto yo, y si estáis, es presencial, y si está, esto es para los que viven en Madrid o en su zona de influencia, obviamente. Esto no ella. Este va a ser presencial luego de varios años, casi 3 años que no lo hacíamos así. Y bueno, 2 años. Y entonces vamos si estáis interesados, enviad un email a esperia@sociedadteosófica.es. Y luego el día 6 vamos a tener un taller presencial también a cargo de Nilda Venegas, con el tema desde el sufrimiento y el conflicto a la vida consciente y plena. Este taller es día domingo, se hace por la mañana y por la tarde, de 10 a 13 y de 15 a 18. Y entonces, bueno, también si estáis interesados, enviad un correo para inscribiros. Y nada, entonces no quiero prolongar mucho más. Y si a alguien le interesa tener el programa y no lo tiene, nuestro programa de actividades, por favor, mandad un email a la dirección esta, esperia@sociedadteosófica.es, y os pongo en la lista de distribución. Y sin nada más, pues agradeceros a todos y nos vemos el próximo mes. Bueno, aquí lo saqué muy rápido. Que el próximo mes, en noviembre, por Zoom, por Zoom, vamos a tener la conferencia a cargo de Miriam Martínez Suárez sobre la práctica espiritual, los caminos del yoga. Así que estáis todos invitados, jueves 24 a las 18:30, 24 de noviembre a las 18:30, y muchas gracias nuevamente por vuestra participación. Gracias a los que mandaron todos en el chat los mensajitos, los estuve leyendo. Sí, ¿no? Bueno, perfecto. No pasa nada, eran comentarios y tal. Muy bien, así que bueno, pues gracias a todos y nos vemos en noviembre.